Tengo un problema. Mis lentes se me perdieron y no puedo leer nada. Sí, ando con esta lupa. Ando con la lupa para poder ver. Entonces no puedo leer. ¿Qué está haciendo esto aquí? Esto no lo necesito. Ok. El asunto es, sí hice notas, pero no creo que me sirvan de mucho. Ok. Entonces, posiblemente necesite la ayuda de ustedes para que lean y me ayuden y me corroboren, porque estoy ciego. ¿Ok? Vamos a empezar con una oración en unos momentos, pero esta sección que vamos a ver en esta mañana de Marcos capítulo 9 del 38 al 50 es sumamente interesante y lo tenemos que ver a luz del contexto. Y eso es cierto siempre, cuando nosotros estudiamos la Biblia lo tenemos que ver a la luz de su contexto, pero pocos lo hacen. Y este es uno de esos versículos o esas secciones que casi siempre se saca de contexto. Y la sección a la que me refiero es específicamente... Me siento ridículo, espérenme. Hermano, ¿le presto mis lentes? No, espérame. Ok, la sección que usualmente se saca mucho de contexto es del 42 al 50, ¿sí? Del 42 al 50 es muy popular que se predique de esa sección, pero lo sacan de contexto. El contexto realmente empieza en el 33, de hecho unos versículos antes. Toda esta sección es una sola parte. No puedes separar los versículos 42 al 50 como totalmente ajeno a los versículos previos. Tiene que estar junto, ¿va? Y eso es lo que ha causado una interpretación errada tocante al infierno, porque en esos versículos del 42 al 49 sí está hablando del infierno, donde el gusano de ellos nunca muere, etcétera, etcétera. Entonces muchas personas piensan que de forma literal en el infierno hay gusanos y los gusanos nunca mueren. ¿Sí? Mucha gente toma esa sección y dicen, esto es una descripción del infierno. Y sí, más o menos es una descripción del infierno, pero Cristo Jesús realmente no estaba hablando de eso necesariamente. Y la gente, los cristianos, lo toman como si fuera una descripción del infierno mismo. Y dicen, cuando tú te vas al infierno, ahí te van a estar comiendo los gusanos y los gusanos no van a morir tampoco. Al igual que tú, como si los gusanos tuvieran cuerpos glorificados que no fallecieran en un infierno. Como si Dios hubiera dado la glorificación corporal a un gusano para que éste siga viviendo ahí, ¿sí? Entonces no tiene mucho sentido, pero así se predica, como si fuese una descripción del infierno mismo. Pero al hacer eso, lo pierdes completamente de su contexto. Ahora, no estoy diciendo que el infierno el infierno es real. Y todo aquel que no ha recibido a Cristo como su único propio Salvador va a ir al infierno a quemarse por toda la eternidad. Entonces no estoy diciendo que el infierno no es real, pero estoy diciendo que esta sección la sacan de contexto como una descripción del infierno cuando realmente no trata de una descripción del infierno. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con una oración y vamos a ver estos versículos dentro de su contexto. Aunque ya vimos algunos o hemos estado viendo todo esto, espero que lo recuerden, pero ahorita vamos a empezar. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar aquí el día de hoy alabando, glorificando su nombre, aprendiendo su bendita palabra. Señor, le pedimos que su Santo Espíritu que mora en el corazón de cada uno de sus hijos, que ese Espíritu Santo, Dios, nos ilumine, nos muestre, nos enseñe, nos guíe dentro de lo que es su palabra y nos santifique progresivamente, trayéndonos a un conocimiento cada día más pleno de su persona, de su divinidad, de su humanidad. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. Gracias por su soberanía, por su control. Gracias, Señor, porque usted es en efecto el único Dios verdadero. Gracias por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección en victoria.
Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok. Espérenme. Ok, ahí va. Le puse como tema, y bueno, el tema no es mío. Obviamente ustedes saben que mis temas que yo le pongo siempre salen de la misma Biblia. Entonces yo le puse como tema a este mensaje, paz entre hermanos. Paz entre hermanos. Porque ¿saben qué? De eso trata toda esta sección, de tener paz entre hermanos. No tiene realmente que ver con el infierno, ese no es el punto. No tiene que ver con, tiene que ver con tener paz entre hermanos. Ese es el tema. Toda esta sección habla acerca de tener paz entre hermanos. ¿Okay? De hecho, lo vemos en el último versículo. Observen el versículo 50. Bueno es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarás? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces, toda esta sección no tiene que ver con el infierno, tiene que ver con paz entre hermanos creyentes. Ese es el problema. La gente que estudia esta sección no ve el contexto, no entienden que toda esta sección tiene que ver con la unidad entre hermanos en Cristo. Y no unidad en cuestión a iglesia local, no. Unidad con otros creyentes de otras iglesias en otras partes. ¿Sí? Por ejemplo, cualquier denominación, cualquier persona, cualquier individuo que asegura que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por las obras, ni las obras de la ley, ni por ningún otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo, por gracia únicamente, sin nada que ver conmigo, y así lo creen, esa persona es mi hermano en Cristo. Punto. No me importa de dónde venga, no me importa en qué iglesia asista. No me importa a qué instituto bíblico haya estudiado. Si él dice salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras de la ley, no por mí, sino por él, por su sacrificio, entonces él es mi hermano en Cristo, independientemente de cualquier otra cosa. ¿Sí? ¿Estamos correctos? Okay. El problema es que dentro del cristianismo hay mucho prejuicio, muchísimo prejuicio. Dicen, es que tú estudiaste en el Instituto David, ¿no? Y yo estudié acá en el Instituto La Roca. Yo estudié acá con Luis Ramos. Y no, ustedes con el Instituto David no estamos de acuerdo, fuchila guácala. O que dicen, ustedes son bautistas independientes, el patito feo. Pues nosotros somos bautistas de la convención. Guácala, fuchila. ¿Sí? Entonces, hay mucho prejuicio dentro del cristianismo. No me junto contigo porque eres bautista independiente. Nosotros somos el compañerismo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ese prejuicio no debe de ser. Somos hermanos en Cristo. Entonces no hay paz entre nosotros. Hay contención. Hay enojo, hay ira. Es que ustedes hacen esto, hacen cualquier cosa y no están de acuerdo, y eso causa conflicto siempre. ¿Okay? Ahora, todo esto inicia por Juan. Leamos el versículo 38. Juan le respondió ¿a quién? A Cristo, diciendo, Maestro, que en realidad es Rabí, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. O sea, no es de nosotros, es de otro lado. No es de aquí. No lo conocemos. Entonces, fuchila guácala. Te prohibimos que hagas esto o aquello porque no eres de los nuestros. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Juan menciona eso? Juan lo menciona por lo que dijo Cristo Jesús.
Si ustedes recuerdan, vamos a leer rápidamente los versículos anteriores para tenerlo en contexto. Versículo 33. Y luego a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso, híjole, en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ok, básicamente Cristo Jesús les había dicho, no rechacen a los niños, es decir, a los débiles en la fe. No está hablando de un niño de forma literal. El hecho de que él haya agarrado a un niño como un ejemplo, esa es una cosa, pero él no se estaba refiriendo a un niño necesariamente. Estaba refiriendo a cualquier creyente, a cualquier persona en Cristo Jesús que tiene la debilidad de un niño, que son débiles como un niño, que no tienen la fuerza, la madurez cristiana como un niño. Dice, y si tú lo rechazas, vas a tener un problema conmigo. Antes bien, recibe a todos los que son míos, todos los niños, todos los débiles en la fe, todo el que se llama cristiano, que cree por gracia, por medio de la fe en la salvación, recíbelo. Es mío, recíbelo, no lo deseches. Y Juan se acordó y dijo, pues ya la regamos. Ya la regamos. Y él hizo esta confesión en el versículo 38. Y básicamente le está diciendo a Cristo Jesús, pues es que tú me acabas de decir que no rechace a tus hijos. Y la acabamos de regar. ¿Ya ven el contexto? ¿Por qué lo dijo? Entonces, Juan recordó que ellos rechazaron a este hombre que estaba sacando demonios. Y como Cristo le acaba de decir, el que me recibe a mí, el que recibe a estos niños, a estos débiles, me está recibiendo a mí y a Dios Padre. Entonces no los rechacen. Y Juan se acordó y dijo, pues es que nosotros la regamos porque rechazamos a uno. Él andaba sacando demonios en el nombre tuyo y se lo prohibimos porque no era de los nuestros. Thank you. No era de los nuestros, entonces pues se lo prohibimos, no prediques en ese nombre. Ahora, hay algo muy interesante. Este individuo es anónimo. No sabemos su nombre, no sabemos nada de esta persona que estaba sacando demonios. Anónimo. Pero muchas personas consideran, y yo así lo creo, usted puede creer diferente, está bien, la Biblia no lo dice, entonces es especulativo, pero muchos de nosotros creemos que este que estaba sacando demonios era uno de los apóstoles o discípulos, de Juan el Bautista. No discípulo de Cristo, o sea, sí discípulo de Cristo, pero no entendía todavía, tenía cierta ignorancia. Y no es decir que no andaba con ellos por cuestión de contención, sino que no andaba con ellos por cuestión de ignorancia. Igual de la misma manera en que Pablo, ¿se acuerdan? Pablo, muchos años más tarde, no tengo el versículo, no lo anoté, pero muchos años más tarde, Pablo, me parece que es en Hechos, voy a decir 19, ahí me lo busca el hermano Saúl seguramente, en Hechos capítulo 18, 19, por ahí así, Pablo se encuentra con un grupo de discípulos de Juan el Bautista y les habla del Espíritu Santo y ellos le dicen, pues ni nosotros ni sabíamos acerca de eso, ¿no? ¿Va? En 19, estaba bien, Hechos 19, ahí está. Entonces en Hechos 19 Pablo, años después, se topa con este grupo de discípulos de Juan el Bautista. Entonces creemos que que obviamente durante los tiempos de Cristo, cuando estaba iniciando su ministerio realmente,
se topan con este posible discípulo y él estaba de forma efectiva sacando demonios. Ahora, y sabemos que es efectivo porque lo pone en tiempo pasado, como si ya hubiese sacado a varios demonios de personas. Obviamente, esta persona dice la Biblia que lo está haciendo en el nombre de él. La situación es, estuve viendo varios comentaristas y los comentaristas estaban diciendo que lo más seguro es que si este es un discípulo de Juan el Bautista o este discípulo no está haciéndolo en el nombre de Jesús necesariamente, sino que está sacando demonios en el nombre del Mesías. ¿Okay? Entonces, otra vez, no es por cuestión de contención, sino es por cuestión de ignorancia, de que esta persona no era parte del grupo de los discípulos de Cristo. Porque él creía en el Mesías que habría de venir. Él creía en la divinidad del Mesías. Él creía que el Mesías, el reino se había acercado, porque todo esto era lo que venía predicando Juan el Bautista. Entonces él entendía todo eso, pero no había comprendido que el nombre como tal es Jesús. Entonces muchos consideran que él estaba sacando demonios en el nombre de Mesías, no necesariamente en el nombre de Jesús. Entonces es una postura muy interesante. ¿Okay? Vamos a continuar. Ahora, ¿cuándo sucedió este evento? Porque ninguna parte de la Biblia, más que aquí, nos habla de esto, pero es un asunto de Juan. ¿Sí? Pues ¿cuándo sucedió este asunto de esta persona que estaba sacando? Porque no lo vemos en la Biblia. Si Juan no lo hubiese dicho, la Biblia no lo hubiese de otra manera mencionado. Entonces, ¿cuándo sucedió este evento de este hombre? Pues muchos de nosotros consideramos que este evento, si ustedes recuerdan, en capítulo 6. En el capítulo 6 de Marcos, ahí me checan por favor, les pido ayuda porque no veo nada. Entonces, en el capítulo 6 de Marcos, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo los envió de dos en dos, envió a los apóstoles de dos en dos a ministrar. ¿Sí recuerdan eso en el capítulo 6? Marcos 6:7. Marcos 6:7. Marcos 6:7, ok. Entonces en Marcos 6:7 nuestro Señor Jesucristo los envía de dos en dos y los envía en parejas para que ellos hicieran la labor de misiones, de ministerio. Entonces muchas personas consideran que esta situación con este hombre que sacaba demonios lo presenciaron Juan y otro más, porque si ustedes ven, dice el versículo 38, hemos, ¿sí? Hemos, implicando Juan y por lo menos uno más. Entonces dice, hemos visto a este hombre sacando demonios. Entonces consideramos que este evento pues sucedió en algún momento entre Marcos capítulo 6 y Marcos capítulo 8, por ahí así, y que fue un evento que presenciaron únicamente Juan y su pareja, que no sabemos quién fue la pareja. Recuerden, la Biblia nos dice de dos en dos, ¿sí? Entonces por lo menos dos de los apóstoles, Juan y uno otro, fueron testigos oculares y vieron este asunto y se lo prohibieron. ¿Ok? Vamos a continuar. Si no, nunca vamos a terminar. Ok. Vamos a avanzar entonces, hermanos. ¿Saben cuál es el problema con esto? Yo creo que esto humilló a los apóstoles de una manera grandísima. Recuerden, la semana pasada estudiamos que nuestro Señor Jesucristo les dio una lección acerca de la humildad. Porque andaban ellos peleándose, ¿quién sería el mayor en el reino? Yo voy a ser el mayor, no, yo voy a ser el mayor. Luego Cristo Jesús les dijo, no, el que quiere ser primero tiene que ser postrero. El que quiere ser primero va a ser el siervo, el esclavo de todos los demás.
una cuestión de kenosis. Si ustedes recuerdan, hablamos de la kenosis cuando estudiamos Filipenses. Es decir, todos son mayores a mí, especialmente Filipenses capítulo 2, que es el tema principal, la kenosis. Todos son mayor a mí, entonces nadie es mayor a otros. Entonces, Cristo les dijo un poquito antes que ellos tenían que ser humildes. Humildes. Eso fue lo último que Cristo les acaba de decir. Siervos de todos los demás. Si quieres ser el primero, vas a ser el último. Entonces, esto yo creo que les dio, pero aquí mero, a los apóstoles. ¿Por qué? Porque este hombre, que no pertenecía al grupo de ellos, este hombre que era ajeno a los apóstoles de Cristo, él de forma efectiva había podido sacar demonios, ¿no es así? ¿Y qué había pasado con los apóstoles? Los apóstoles de Cristo, ¿qué hicieron? No pudieron sacar un demonio. Si ustedes lo recuerdan, ahí viene en ese mismo capítulo 9, pero no recuerdo qué versículo. A ver, ahorita lo encontramos. Versículo 18, 9:18. Dice, el cual donde quiera, o sea, hablando del demonio del muchacho, que tenía el muchacho, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. O sea, los apóstoles de Cristo no pudieron sacar al demonio y ellos están con Cristo, y Cristo les dijo en Mateo y en Lucas, básicamente es por su falta de fe y por falta de ayuno y falta de oración que no pudieron sacar al demonio. Pero ellos caminaban con la persona de Jesucristo mismo. Y este otro, que no tenía nada que ver con ellos, anda sacando demonios de forma efectiva cuando los apóstoles no pudieron. Y todavía le dice Juan y su pareja, te prohibimos que lo hagas. Pero él es el que tiene éxito y ellos no pueden, implicando que él, este hombre que no es partícipe, tiene mayor fe que los mismos apóstoles. Porque él sí puede sacar los demonios y este no. O sea, una cuestión de humildad, una cuestión de envidia posiblemente, una cuestión del rechazo de uno de los hijos de Dios. Simplemente porque no es uno de ellos. Y por lo tanto no había paz. Aparentemente no había paz entre los discípulos de Cristo y los discípulos de Juan el Bautista. De hecho, si nosotros nos fijamos, ni siquiera se llevaban bien los apóstoles de Cristo. Tenían contención el uno con el otro. Yo voy a ser mayor, no, yo voy a ser más grande, no, yo. ¿Y tú qué? Achichicle, chafa. ¿Sí? Entonces, ni los mismos apóstoles de Cristo tenían paz entre ellos. ¿Cómo iban a tener paz con otros? Todo el mundo piensa que los apóstoles, los santos apóstoles, sí eran santos, pero eran un desastre. Nuestra iglesia de igual manera. Hay hermanos aquí, vamos a decir las cosas como son. Hay hermanos aquí que no se llevan bien. Es que no me gusta cómo hace él las cosas. Es que no estoy de acuerdo con cómo hace esto aquel y él aquel, y cómo toca la guitarra y cómo predica, y no me gusta cómo dirige, y no me gusta esto y no me gusta el otro. Y no, hombre, cómo se tiran grilla. No se llevan entre ustedes, se van a andar llevando con otros que son de fuera. No hay paz. Dice el versículo 50 claramente, tened paz los unos con los otros. No se llevan bien de forma interna. Es la realidad. Entonces, ¿qué paz? Igual que los apóstoles. Envidias, igual que con este otro, porque uno pudo sacar demonios y el otro no.
Y ahora me tengo que humillar porque él tiene más fe que yo. Conflictos, siempre, siempre. Vamos a avanzar, porque si no... Bueno, una cosa, vamos al 39. Ya avanzamos un versículo, Señor. Ok, 39. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. En otras palabras, así como Belcebú no saca a Belcebú, así nadie puede realmente hacer algo en el nombre de Cristo Jesús, trayendo de gloria a Él y después maldiciendo el nombre de Cristo. No, si eres verdaderamente salvo, si eres verdaderamente un hijo de Dios, y tú haces las cosas en su nombre, no vas a maldecir el nombre de Dios posteriormente. Si verdaderamente eres salvo, no lo vas a hacer. Si verdaderamente eres hijo suyo y haces las cosas en su nombre, en años más tarde no vas a poder blasfemar su nombre. No puedes, porque Cristo, Dios, no se niega a sí mismo, dice la Escritura. Dios no se niega a sí mismo. Si tú estás en Cristo, no puedes maldecir el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Si tú has hecho algo para glorificar el nombre de Cristo, posteriormente no lo vas a maldecir, porque eres salvo. Aquí este hombre que estaba sacando el demonio como tal, o demonios, estaba él en el nombre de Cristo Jesús, o el Mesías, posiblemente no el nombre de Jesús, pero el nombre del Mesías, estaba glorificando el nombre de Dios. Por lo tanto, es una doxología, es una bendición al nombre de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor, porque tú has sacado los demonios de estas personas. Y nadie más pudo hacerlo más que tú. Bendito sea tu nombre. Una glorificación, una doxología. Veamos rápidamente a 1 Corintios 12 y versículo 3. ¿Quién lo tiene? Por favor, háganme el favor de leer, porque 1 Corintios 12:3. ¿Quién lo tiene? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Entonces el único que le puede llamar Señor es aquel que es lleno del Espíritu, aquel que mora el Espíritu Santo en él. Y no puedes llamar anatema a Jesús. Es decir, si tú realmente eres salvo y bendices su nombre, posteriormente no puedes maldecir su nombre, porque Él mora en ti. Por lo menos un verdadero creyente. Ok. Vamos a regresar a nuestra lectura. Marcos 9. Entonces les dice básicamente: no lo prohíbáis. A ver, déjenme decirles. Vamos a poner un ejemplo. Están los presbiterianos. Los presbiterianos creen en la salvación por gracia por medio de la fe, no por obras de la ley, no por bautismo, no por ninguna otra cosa, sino por gracia únicamente. O sea, los presbiterianos tocante a soteriología creen de la misma manera en que nosotros. Entonces los presbiterianos son mis hermanos en Cristo, pero sus prácticas son un poco diferentes, como por ejemplo ellos hacen el bautismo de los niños. ¿Sí? Ahora también bautizan adultos después de la salvación, pero hacen una especie de bautismo infantil. Entonces, por eso, los bautistas se les echan encima a los presbiterianos. No, presbiterianos, que ellos bautizan en un vaso de agua. ¿Sí?
No es por inmersión. Y le tiran grilla, los bautistas le tiran grilla a los presbiterianos bien duro, porque tienen la práctica de bautizar a infantes, como la Iglesia Católica. Pero es diferente su forma de bautizar que la Iglesia Católica. Pero los bautistas no son como para investigar por qué el presbiteriano lo hace. Entonces simplemente se aparta el bautista del presbiteriano y dice: ¡fúchila, guácala! No son de nosotros. Entonces los excluimos totalmente, como si fueran ajenos al cuerpo de Cristo. No son ajenos al cuerpo de Cristo, son salvos por gracia, por medio de la fe, igual que nosotros. Pero en nuestras liturgias, en nuestras prácticas, somos un poco distintos. ¿Pero qué? ¿Yo voy a prohibir? Entonces, ¿yo voy a ir a la iglesia bautista, a la iglesia presbiteriana Rey de Reyes? Que es la iglesia, es la iglesia presbiteriana más grande de Guadalajara, la de Rey de Reyes. ¿Qué? ¿Voy a ir allá de Rey de Reyes y decirles: les prohíbo que prediquen? Claro que no lo voy a hacer. Si ellos están predicando gracia por medio de la fe, no por obras de la ley, ¿cómo voy a prohibir eso? Están predicando el Evangelio, la muerte, sepultura, resurrección, ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y yo voy a prohibirles que prediquen porque no son bautistas? Hazme el favor. Porque no son de nosotros, ni andan, ni siguen con nosotros. Y lo mismo con los congregacionalistas. Sí se saben el chiste de los bautistas, ¿no? ¿No? Miren, yo nunca digo chistes en el púlpito, pero voy a decir uno el día de hoy. Gracias, hermano. Hoy sí voy a decir uno. Sí se saben el chiste de los bautistas. Llega un señor y muere en Cristo y va allá al cielo y se topa a San Pedro. San Pedro, después de darle la bienvenida y los pormenores y checando que su nombre estuviera en el libro de la vida y todo, dijo: pasa. Y dice: pero te voy a dar el tour, ¿no? Y primero llega a una sala bien grande y dice: mira, en esta sala, aquí están los congregacionalistas, en esta sala. Y luego veo otra sala y dice: mira, aquí en esta sala, aquí están los hermanos en Cristo que son presbiterianos, aquí es la sala de ellos. Y luego pasan antes de llegar a otra sala, le dice: mira, calladito, aquí mira, cuidadito, baja el ruido, le dice San Pedro. Y dice: ¿por qué no quieres que haga ruido? Y dice: es que esta es la sala donde están los bautistas. Y ellos creen que son los únicos que están aquí. Esa es la realidad. Paz, los unos con los otros. Si creemos en la salvación de la misma manera, entonces yo no tengo por qué prohibirles, no tengo que decirles nada. Al contrario, voy a orar por el ministerio de ellos para que Dios haga su bendita obra en los corazones de aquellos a quien ellos le predican. Ahora, no estoy hablando de ecumenismo tampoco. Ecumenismo, no estamos de acuerdo con ecumenismo, eso es antibíblico y no estamos hablando de eso. ¿Okay? Pero vamos a continuar. Híjoles, nada más llevamos 2 versículos. Ahí va, versículo 41 dice: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En otras palabras, a ese presbiteriano que está predicando la palabra de Dios correcta, la salvación de forma correcta, por gracia, por medio de la fe, y este individuo viene a mi casa y yo le ayudo y yo le muestro amor, yo le ofrezco un vaso de agua, entonces es porque yo estoy a favor de lo que él está haciendo y entiendo que él es un siervo de Dios, mi hermano, parte del cuerpo, de mi cuerpo, del cuerpo de Cristo,
entonces yo tengo que ayudarle, yo tengo que apoyarle, yo tengo que hacer todo lo posible para poder extenderle la mano a mi hermano, porque él está llevando a cabo el ministerio al cual Dios lo ha llamado. Pero muchas personas dicen, no, fúchila guácala, no es bautista independiente, fúchila, no lo queremos. Eso no es lo que dice la Biblia. Recuerden, en tiempos bíblicos ni siquiera existían los presbiterianos, los metodistas, los luteranos, los bautistas, no existían los bautistas independientes, los bautistas de la Reforma, los reformados, los pentecostales, los bauticos, nada de eso existía. Eran miembros del camino, eran miembros del cuerpo de Cristo. Ok. Versículo 42. Y aquí es donde empieza realmente el problema. Pero ¿saben qué, hermanos? Considero que aquí la vamos a dejar, porque no creo que lleguemos a ver los otros 8 versículos que faltan el día de hoy. Hablando del asunto del infierno, que en realidad la terminología es Gehenna. De hecho, si ustedes agarran las Biblias estas, las más viejitas, las 1909, y ustedes observan, es que no sé si continuar. Punto es, si ustedes observan en las 1909 no dice ahí infierno, dice Gehenna. Y si ustedes ven aquí a partir del versículo 42, 43, la palabra es infierno. Ahí en la 1909 dice Gehenna, aquí en la 1960 en la Reina Valera dice infierno. Pues realmente, técnicamente, la 1909 es la correcta y la palabra es Gehenna, ¿okay? Donde el fuego nunca se apaga. Entonces no está hablando necesariamente del infierno como nosotros lo conocemos. Es una cuestión, o como creemos, es una cuestión de metáfora, utilizando al basurero de Israel como ejemplo. ¿Okay? Entonces, sí la vamos a dejar para la próxima semana. No voy a alcanzar a terminar. Pero pueden ustedes volver a leer esto. Ahora quiero que ustedes nada más noten en la semana para que lo lean. Dice, donde el gusano de ellos nunca muere. No es donde el gusano nunca muere, es donde el gusano de ellos nunca muere. Es una cuestión de metáfora. Otra vez, los gusanos no tienen cuerpos glorificados para soportar el infierno. Entonces no hay gusanos en el infierno. Pero sí hay gusanos en un tiradero de basura. ¿Sí? ¿Ya tiene un poco más sentido? Entonces no es una descripción necesariamente del infierno. Ahora, en cuestión al tormento, sí, pero no es que haya gusanos, dice el gusano de ellos. No está hablando de un gusano literal. ¿Okay? Ahora, si lo quieres ver de forma literal, pues implica el Gehenna, y ahí sí hay gusanos, porque era el tiradero municipal. Pero esto lo vamos a dejar para la próxima semana, porque luego me los voy a hacer todos bolas. Pero todo este asunto, hermano, tiene que ver con tener paz para con los demás. Y cuando lleguemos entre creyentes, y cuando lleguemos a la zona, a la parte de la sal, es muy interesante. Le recomiendo que usted vaya buscando, entre semana, búsquelo, el pacto de la sal. ¿Qué significa con el pacto de la sal? ¿Sí? Nosotros hablamos mucho de los pactos israelitas, ¿no? Hablamos que del pacto adánico, edénico, bueno, esos no son israelitas, pero el adánico, edénico, el mosaico, el abrámico, el noémico y el davídico y todos estos pactos, el nuevo pacto en su sangre, pero muy poca gente habla del pacto de la sal. Entonces vamos a hablar acerca del pacto de la sal también la próxima semana, la cual es muy importante porque esta también nos incluye a nosotros como la sal de la tierra. Entonces, hermanos, vamos a terminar en oración el día de hoy. Tienen tarea, búsquenle, estudienle, ¿ok? Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estar aquí aprendiendo de su palabra. Gracias, Señor, porque podemos entre hermanos tener paz para con nosotros, sin importar que si somos de Cristo, si estamos en Cristo, si estamos en su nombre, si hemos recibido la gracia
a la salvación por gracia, por medio de la fe. Entonces, Señor, entendemos que somos hermanos en Cristo, sin importar realmente de dónde hayamos salido, si hayamos salido de un instituto, o de X instituto, o de X iglesia, o bajo X pastor. En realidad no importa, Señor, porque si estamos en Cristo, usted es nuestro pastor, usted es nuestro maestro, el Espíritu Santo es quien nos guía. Y ciertamente, Señor, ayúdenos a aprender a tener paz para con otros creyentes que sí son como tal miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. No estamos hablando de cuestiones locales, estamos hablando de cuestiones universales. Aquel hermano que se encuentra en China, aquel hermano o hermana que se encuentra en Argentina, aquel hermano o hermana que se encuentra en cualquier parte del planeta Tierra, son miembros de tu cuerpo, Señor, y les amamos y oramos por ellos, para que su Espíritu haga la obra en ellos y por medio de ellos, para su honra y su gloria, para la bendición de su bendito nombre. Ayúdanos, Señor, a no ser contenciosos y tener prejuicios contra otros hermanos en Cristo, sino entender que son mis hermanos, son parte de este mismo cuerpo. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener paz para con los hermanos en Cristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.